Lectura del Evangelio San Juan, capítulo 14, del 1 al 12. No se angustien ustedes, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace su propio trabajo. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por lo que hago. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de la lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los 12 convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: ¿No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración? Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, los encargaremos de esta tarea. Nosotros dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos le impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de los discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es tomada de la carta número 1 de San Pedro, capítulo número 2, del 4 al 9. Acercando al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura: Yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Para vosotros, los creyentes, es de gran aprecio, o de gran precio. Pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores. Esta se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra. Ese es su destino. Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de las tinieblas y a entrar en su luz maravillosa. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de haber escuchado las 3 lecturas, analizaremos cada una de ellas
y daremos inicio con el Evangelio, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 1 al 12. Fíjese cómo, desde el versículo número 1, nos va dando un mensaje importante. Leámoslo una vez más. Dice: no se angustien ustedes, confíen en Dios y confíen también en mí. Jesucristo les está haciendo un consejo, les está evocando una solución a sus problemas. No se angustien. Ustedes confíen en Dios y confíen también en mí. Muy claramente está especificando a quién debemos de confiar. No podemos confiar en nadie fuera de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás confiando en alguien que no es nuestro Padre Dios y en nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo la salvación y la doctrina, tú estás confiando mal. Tú no estás haciendo las cosas debidamente. A veces nosotros confiamos en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros familiares, en nuestros abuelos, confiamos en nuestros políticos, confiamos en nuestros presbíteros, confiamos en nuestros pastores, confiamos en nuestros concejales, confiamos en infinidad de personas en el mundo terrenal. Pero también estamos muy confiados en alguna imagen de algún santo, en la imagen de nuestra Santísima Madre. Estamos confiando en algún ángel, en el ángel San Miguel Arcángel, que es el que lucha en contra del demonio. Y empezamos a confiar nosotros a lo mejor hasta en un ángel que es el ángel de nuestra guarda. O confiamos en algún santo que tenemos nosotros desde pequeño, que fuimos inculcados a tener esa veneración y ese amor por ese santo. Muy claramente, hoy, en este versículo, estamos dando una indicación, ya que esa indicación nos la está proporcionando nuestro Señor Jesucristo en esta escritura. Primero nos dice que no tengamos miedo. Y nos menciona algo muy importante: confíen en Dios y confíen también en mí. Nada más. No le busquemos más. Nos menciona en el versículo 2: en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo nos está mencionando algo importantísimo, que a lo mejor nosotros no lo habíamos denotado. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Podrían decir ustedes, bueno, si fuese una cosa material, si fuese una cosa terrenal, y cuando alguien nos dice, pues hay muchas casas, hay muchos lugares donde vivir, nosotros empezaríamos a decir, bueno, yo quisiera vivir en un departamento, otros dirían, yo quisiera vivir en una casa particular, yo quisiera vivir en una residencia, yo quisiera vivir en una mansión, yo quisiera vivir en un castillo, yo quisiera vivir en una hacienda, yo quisiera vivir en un cuartito solo, sin que nadie me molestara, yo quisiera vivir en un templo, yo quisiera vivir en un monasterio, yo quisiera vivir en un lugar apartado de todo el bullicio, yo quisiera vivir en un lugar hermoso, en un lugar donde hubiese como un paraíso terrenal. Si esto fuera una situación terrenal y en la tierra, y nosotros diríamos, bueno, hay muchos lugares donde vivir, y nosotros nos ponemos a trabajar, nos ponemos a buscar, y lo que tenemos nos alcanza para vivir en determinado lugar. A lo mejor vivimos en un cuartito y queríamos un departamento, o vivimos en un departamento y queríamos una casa o tenemos una casa, que es lo que nos alcanzó en la vida, en nuestro trabajo, y quisiéramos tener una mansión. A lo mejor tenemos una mansión y queremos tener una super residencia. O a lo mejor queremos tener una hacienda, o queremos vivir en un lugar alejado de toda la civilización, en unos jardines hermosos, que los hay. Pero bueno, este ejemplo que estamos analizando ahorita nos hace entender algo. En este versículo número 2 nos está mencionando Jesucristo que en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. No dice en las casas, dice en la casa. O sea, solamente hay un solo lugar, que es Dios. No sabemos exactamente cómo se manifiesta esta explicación. Lo que sí nos estamos dando cuenta es que nos menciona que en la casa de mi Padre hay muchos lugares. O sea, es como en una casa.
Ustedes tienen su casa y hay muchos lugares. Está el patio, está la recámara, está la sala, está el comedor, está la cocina, está la azotehuela, está la azotea, está el balcón, está un pasillo, está un jardín trasero, está el garage, etcétera, 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 etcétera. Bueno, eso mismo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre hay muchos lugares, ¿sí? Y les está especificando dónde vivir. Porque muchos de nosotros físicamente nos pasamos mucho tiempo quizás en la recámara. Ahí leemos, ahí nos acostamos, ahí comemos, ahí vemos la televisión, ahí analizamos varios puntos con la familia o estamos conectados a las redes sociales. Habrá otra gente que le gusta mucho estar en la sala, subiendo sus piecitos en la mesa de centro, y ahí come, ahí se duerme, ahí ve la televisión, ahí está en el internet, ahí hace las pláticas con sus amistades, socializa. Habrá otras personas que se harán en el comedor. Y habrá otros lugares que lo harán en el patio, o lo harán en el jardín, o lo harán en el balcón, etcétera, etcétera, etcétera. Pues este ejemplo que nos está proporcionando nuestro Señor Jesucristo es muy importante para que tú lo entiendas. El día que todos nosotros nos vayamos, nos vamos a encontrar en la misma casa. A lo mejor tú eres el de la sala, a lo mejor tú eres el del comedor, o a lo mejor tú eres el de la recámara, o a lo mejor tú eres el del patio trasero. Pero todos vamos a estar ahí, reunidos, en grupo, en familia, todos ahí en la misma casa, que es nuestro Padre Dios. Este ejemplo dirás tú, bueno, ¿y eso a nosotros qué entendemos o qué analizamos? Ese es el punto importante teológico que tú debes de comprender. ¿Qué es lo que debes de entender con eso de que dice que en la casa de mi Padre hay muchos lugares? ¿Ya lo estás percibiendo? Fíjense cómo sigue diciendo ahí, si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. O sea, que Jesucristo nos va a preparar un lugar específico en esa casa que es Dios. En específico nos va, ¿por qué? Porque vamos a llegar a un lugar determinado, en donde están todos los cristianos. Esto nos hace entender que no porque no seas cristiano no te vas a salvar, que no porque no seas católico no vas a estar dentro de esa casa. También van a estar los judíos, también van a estar los árabes, también van a estar los de la India, también van a estar los que no son católicos. Pero todos vamos a estar ahí reunidos, todos vamos a vivir bajo un mismo techo, todos somos amparados por nuestro Padre Dios. Entonces se dan cuenta que Jesucristo nos está mencionando, tú tienes la dicha, tú tienes la gracia, tú tienes el honor de ser cristiano, de seguir mi doctrina, de estar bautizado y ser hijo de Dios. Por lo tanto, yo tengo que ir a preparar un lugar en esa casa, para todos ustedes, para todo aquel que se convierta, para todo aquel que esté con nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él no lo dice, Él es el único. ¿Qué sigue diciendo en el número 3? Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo. Fíjense, a esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo nosotros le llamamos parucía. Y nuestro Señor Jesucristo va a regresar, sí, a este planeta Tierra. Sí, ya pasaron 2014 años del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, entre comillas, porque estamos en este año. No sabemos el día ni la hora, pero de que va a regresar, va a regresar. Él lo dijo, y todo lo que dijo se ha cumplido. No creo que esto no se vaya a cumplir. ¿Cómo va a venir? No lo sé. Lo que sí sabemos es que nuestro Señor fue ascendido al cielo. En su ascensión se fue. Una nube se lo fue llevando. Por ahí muchos dicen en la actualidad que era una nave espacial, que vino y se lo llevó. Que eran extraterrestres, que están a su servicio, que son sirvientes de nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, y vinieron por él y se lo llevaron. No lo sé. Lo que sí nos explica la Sagrada Escritura es de que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo fue en una nube, y que el Señor se fue. Y dijo, Galileos, aquí, así como están, así lo van a volver a ver ustedes, el regreso. Entonces, pues yo creo que va a ser igual. Así como se fue, así va a regresar, en una nube. Pero no por esto vamos a estar todos los días viendo las nubes, día y noche, y nos vamos a cansar y vamos a desperdiciar toda nuestra vida estar viendo al cielo a ver si una nube por ahí trae a nuestro Señor Jesucristo y poder gritar a todo el mundo, ¡ahí viene nuestro Señor!
ahí viene Jesucristo, gritemos todos, aleluya. No, no, pues no vamos a estar perdiendo tiempo en eso. ¿Por qué? Porque tú tienes que ponerte a trabajar. ¿Y cuál es tu trabajo? Pues lo hemos visto en muchas lecturas, que tu trabajo es las obras de caridad. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No nos vamos a parecer a Jaime Maussan, que todos los días nada más está viendo el cielo, el firmamento, para estar viendo los aparatos, los ovnis no identificados, ¿verdad? Los aparatos no identificados. No nos vamos a estar perdiendo el tiempo en eso. Lo que sí tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Pero así dice el Señor. Si no fuera así, yo les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Ese lugar es para todos los cristianos, para todos nosotros. ¿En dónde se nos empezó a decir cristianos? ¿En dónde? ¿Quién? ¿Quién fue el que nos puso ese apodo? Bueno, esto pasó en los años 70 de la era cristiana. 70. Y fue en Antioquía. A los discípulos les empezaron a decir así, porque eran de Cristo, cristianos, mesiánicos. Cristianos, mesiánicos es lo mismo. En Antioquía nos empezaron a decir ese apodo. Qué bonito, ¿no? Porque a veces nos ponen apodos muy feos. No les digo el mío porque pues, les daría risa, ¿eh? Pero todos nos ponen apodos durante nuestra vida. Los vecinos, los niños, los adultos, los amigos, los compadres, según nuestro rostro, ¿verdad? Según nuestro comportamiento. Pues el rostro y el comportamiento de los discípulos de nuestro Señor, que después fueron apóstoles, pues les empezaron a decir cristianos. Los hijos de Dios. Eso quiere decir cristianos. Los hijos de Dios. Y dice en el número 3 muy claramente, y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo. Dice que nos va a llevar con él. Qué suave, ¿no? Imagínense miles y miles y millones y millones. Claro, los vivos que estén en ese momento, pues a todo dar. Los muertos, pues van a resucitar. ¿Cómo? No lo sé. Eso es una cosa grandiosa que el Señor nos va a hacer ver a todos, vivos o muertos. Todos vamos a resucitar. Parece como una película del crepúsculo, ¿verdad? Crepúsculo al amanecer, ¿verdad? Así de ese tipo de películas, ¿verdad? Pero no sé. El Señor nos está diciendo cómo van a ser las cosas y se acabó. No le tenemos que estar investigando. Él va a venir otra vez, así como se fue, a lo mejor en una nube, pero Él va a venir a llevarnos con Él. Ya trae los boletos comprados para irnos con Él. Todos. Bueno, los que estamos con Él. Porque los que no quieren, ni los zapatos entran, ¿eh? No entran los zapatos cuando están chiquitos. ¿Ah? Para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar, dice Jesucristo. Entonces vamos a estar con Cristo ahí, Él. ¿Dónde van a estar los judíos? Pues en el área en donde está Abraham, en el seno de Abraham. Ahí van a estar. Y también los árabes, porque también Abraham es padre de los árabes. Acuérdense que pues los árabes son descendencia de Ismael, el primer hijo de Abraham, que tuvo con la hermosísima y jovencita sirvienta de Sarai, que era una egipcia y que tenía por nombre Agar. ¿Ah? Bueno. Después nos dicen en el versículo número 4, ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Les dice eso a sus discípulos, ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. ¿Sí? Y pues se quedan los discípulos así, pues, ustedes saben el camino a donde yo voy, pues ¿a dónde va? Todos los días andamos por todos lados. ¿Qué ya se va así como ahí muy lejos? O sea, ya va a dejar todo este lugar y va a cruzar el desierto y no sé, va a llegar hasta la península ibérica y ¿qué onda? Pues ahí todavía no descubrían América, pues el mar no se para. Pues los discípulos y después apóstoles, pues no sabían de lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo les dice, ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. ¿Por qué les dice que saben el camino? Porque el camino es Cristo. Y les dice, ustedes saben. O sea, tenían 3 años con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue su maestro y aún así tenían equivocaciones los discípulos.
En la actualidad, pues nos enseñan los presbíteros, los pastores, los concejales, los predicadores, nos enseñan. Y a veces no entendemos, no aprendemos. Eso pasaba también con Jesucristo, con sus discípulos y apóstoles. Y ahorita lo vamos a ver aquí adelante, qué es lo que pasa con Tomás. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con Tomás? Uno de los 12. ¿Sí? Dice, le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? O sea, Tomás. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para que ustedes tengan un poquito más de información. Siempre hemos manejado que los discípulos pues eran 12, porque uno pues se trató de ahorcar, que era Judas Iscariote, pero bueno, murió de accidente y fue reemplazado por otro hombre que se llamaba Matías, un hombre bueno, un hombre de mucha fe y de mucho amor y mucha caridad. Y los apóstoles, cuando empezaron a predicar, después de Pentecostés, después de 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues ya eran 12 otra vez, ¿no? Con Matías, que repusieron a Judas Iscariote para que se cumpliera la promesa de que ninguno se le iba a perder, porque así estaba escrito. Ninguno de los 12 se me va a perder. Entonces, por eso sabemos que Judas Iscariote pues no se fue al infierno, ni mucho menos fue un pecador, porque él se arrepintió, arrojó las monedas al templo y no se quedó con las monedas, se arrepintió, tuvo un mal pensamiento, el demonio lo dominó, cayó en el error total, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese análisis lo vamos a ver un día después. Ahorita vamos a seguir analizando la lectura. Son los 12 discípulos, después 12 apóstoles, que empezaron a llevar la palabra de Dios a los demás. Y todos pensamos y nos estamos imaginando pues que eran muy buena onda los 12. Que los 12 pues siempre andaban casi de la mano, como si estuvieran jugando a la matar y le dineron, ¿no? Sí. O como si estuvieran siempre con las manos entrelazadas, sí, jalándose unos y otros y así, y yo voy para acá y todos, ¿no? Como si estuvieran jugando coleadas, ¿no? Que son juegos aquí en México, ¿eh? A lo mejor si esto lo escuchan en otro país, pues va a decir de qué está hablando este señor, pues no sabemos, ¿no? Pero a lo que voy es de que no vamos a pensar que los 12 discípulos se llevaban muy bien. Dirán ustedes, pues cómo no se van a llevar muy bien, pues si tienen la palabra de Dios en el nombre de Cristo. No. Recordemos que todos somos diferentes, recordemos que todos tenemos inclinaciones diferentes, todos somos y tenemos intelectualidades diferentes, conciencias diferentes, entendemos de diferente forma. Y aquí estamos viendo uno de los 12, Tomás. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Qué es lo que pasó con Pedro en una ocasión? Que dijo, yo nunca te negaré, le dijo a Jesucristo. Le dijo, Jesús, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y Pedro le dice, ¿qué pasó? Pues, adivino, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos cómo era diferente la manera de pensar de Pedro. También de Judas Iscariote, también de Juan. Juan siempre le andaba pregunta y pregunta al Señor, maestro, así como a escondidas, en secreto. Pues como era el más joven y Jesucristo lo quería bastante, una personalidad pues que se animaba mucho a los jóvenes y a los niños a enseñarles, y Juan pues es ese apóstol emblemático para la juventud y para los niños, que desgraciadamente se ha perdido. ¿Sí? Juan tendría 14 años, si acaso, andaba con Jesucristo, ¿no? Verdadero adolescente puberto. En la actualidad pues es uno de secundaria, ¿verdad? Están llenos de vida, con muchas ganas de aprender, de crecer, de saber la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Juan, no podíamos decir que pensaba igual que Pedro, porque Pedro ya era una persona de más de 40 años. Y estamos viendo aquí Tomás, y aquí adelante vemos a Felipe también, y que tienen sus personalidades diferentes. ¿Por qué estoy haciendo esta pausa? Porque quiero hacerles entender una cosa. Por ejemplo, Pedro, Simón Pedro, era pescador. ¿Quién también era pescador? Su hermano Andrés también era pescador. Los dos eran pescadores. ¿Quién más? Santiago y su hermano Juan, del que estamos hablando ahorita. Esos 4
eran pescadores. O sea, Santiago y Juan, que eran los hijos del señor Zebedeo, ¿sí? Cuando Jesucristo iba caminando, que les dijo vengan, ellos estaban arreglando las redes, apenas las estaban arreglando. No eran unos expertos pescadores, arreglaban, tenían los instrumentos para arreglar, ¿sí? Para poder arreglar las redes. ¿eh? Y otra cosa era Pedro y Andrés, o sea, Simón, Pedro y Andrés, que ellos ya pescaban. Para pescar se necesitan las redes, y quienes estaban preparando eso, pues era Juan y Santiago. Y los que ocupaban esas redes, pues era Simón, Pedro y Andrés. No sé si se acuerdan de esa lectura, ya la vimos, ya analizamos esos conceptos. Bueno, ellos cuatro eran pescadores, ¿sí? Pues por eso se llevaban bien, por eso hablaban casi el mismo idioma. Independientemente de que Juan era pequeño y Pedro más grande, se entendían porque hablaban del mismo negocio. Y pues Simón Pedro y su hermano Andrés pues hablaban del mismo idioma, pues eran familiares, eran hermanos y hacían lo mismo. Santiago y Juan pues entre ellos dos también hablaban el mismo idioma. A lo que voy es de que ellos cuatro se entendían muy bien. Esto quiero hacerles ver. No que hay una división, sino que hay un comportamiento diferente con los otros 8 apóstoles. Son 4 y los otros 8 tenían diferente forma de pensar. Aunque esos 4 tenían diferente forma de actuar, también tenían diferente forma los otros 8 con respecto a ellos. Porque los otros 8 pues no eran pescadores. Y después vemos a otro discípulo, Mateo. Era un recaudador de impuestos. Hagan de cuenta un contador de Hacienda ahorita, del SAT, que ahorita en este año pues así le dicen, ¿no? A la Secretaría de Hacienda, ¿sí? SAT. ¿sí? Era un trabajador, o sea, era una persona con capacidades intelectuales, sabía, era estudiada, pues hay que saber. Un contador no nada más es saber contar 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4, no. Mateo era un contador, era un trabajador de Hacienda y recolectaba los impuestos que le cobraba a sus propios compatriotas, y no era muy querido Mateo. Tenemos a otro personaje que aquí lo estamos viendo, que es Tomás, que era una personalidad en el lugar donde él vivía. Por ahí nos dice los estudios y las investigaciones que Tomás, aparte de decirle el mellizo o el dídimo es una palabra griega que quiere decir gemelo, pues, o mellizo, pues es una palabra que nosotros sabemos que nacen 2 niños iguales. Pero dicen que Tomás se llamaba Judas Tomás, pues eso no lo sabemos, ¿no? Así lo dicen las investigaciones de libros apócrifos contemporáneos de aquella época, que se llamaba Judas Tomás, pero bueno, aquí nada más lo conocemos como Tomás. Y era una personalidad, era una persona preparada, era una persona con conocimiento, no era cualquier mozalbete, no era cualquier personita de ahí, de la Bondojito, no, era una persona con capacidad. Y se entendía muy bien con Mateo. ¿Por qué? Pues porque hablaban de los mismos negocios. ¿A quién más tenemos en esta lectura que todavía no leemos ese versículo que dice esta pausa? Pues también tenemos a Felipe. Felipe era otra personalidad, no era pescador, no era cobrador de impuestos, pero era una persona preparada, Felipe, de la gente acomodada, de la gente que más o menos pues tenía dinero. Y tenemos a otra personalidad que pues ahorita lo van ustedes a reconocer, Judas Iscariote. Era una personalidad también, sabía hablar en lenguas, sabía varios idiomas. Como le decimos ahorita en la persona que sabe varios idiomas, políglota. Estos 4 discípulos que después fueron apóstoles eran muy distintos a los pescadores que acabamos de mencionar, a los otros 4. Por lo tanto, pues tenían otros intereses. Por lo tanto, veían las cosas de diferente forma. ¿Sí? Lo que es Mateo, Tomás, Felipe y Judas Iscariote son los otros 4. Y ellos pues no se asemejaban nada a los otros 4 que me falta por mencionar. Porque los otros 4 que voy a mencionar, pues ellos casi ni aparecen en la actividad pastoral, en la actividad doctrinal de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo que nuestras Sagradas Escrituras están cercenadas. Nos hace falta leer muchos libros que no están en la Biblia y que están por ahí escondidos y que no los tomaron en cuenta en el año 300 con
el gobernador Constantino, que fue el que permitió que los cristianos existieran como una doctrina, y nada más aceptó estos libros que tenemos nosotros en la actualidad. Y tenemos por ahí un traductor, Dionisio, que tradujo la Sagrada Escritura. Vayan ustedes a ver si la tradujo bien. ¿Qué tal si era un medio atarantado que no la tradujo bien? Sería hermosísimo que nos aprendiéramos nosotros los idiomas, el griego principalmente y el hebreo, para poder leer los libros originales y no las traducciones que ahorita ya tenemos en nuestro idioma. Pero ya me estoy metiendo en un problema más grande. A lo que voy es de que los otros 4 discípulos pues no son muy conocidos, que es Simón, porque había uno que se llamaba Simón, no vamos a confundirlo con Simón Pedro, ¿sí? Era Simón nada más, a ese no le cambiaron el nombre, Jesucristo no le puso otro nombre, se llamaba Simón. Había otro que se llamaba Judas, pero le decían Tadeo, el muy socorrido hoy en los días de hoy, por tanta gente nefasta que cree que le hace los milagritos. Bueno, Simón uno, Judas Tadeo el otro, Santiago, otro Santiago, que no es el hermano de Juan, era otro Santiago, que le decimos Santiago menor, para poderlo diferenciar del otro, pero no fuera que era menor de edad ni de menos calidad humana, no. Y el otro Bartolomé. Esos 4 discípulos eran personas comunes y corrientes como tú y como yo, que formaban parte del pueblo. Eran judíos, relajados, pero que también tuvieron el Espíritu Santo, también hicieron muchas cosas, y que desgraciadamente no tenemos en los evangelios sus presentaciones o sus acciones. Por eso les digo que los evangelios y los libros están cercenados. ¿Qué decir cercenados? Es que les han quitado esos pasajes bíblicos. Nada más les voy a, para terminar con esta redacción, este paréntesis que hice de unos minutos, de hablarles de los 12 discípulos, de la diferencia que existe entre ellos, y por qué cada uno ve las cosas de diferente forma, para que nos demos cuenta de que no había una compatibilidad plena entre los 12 discípulos. La diversidad es muy importante, porque un Pedro no iba a evangelizar a los que evangelizó Tomás. Imagínense que a Tomás le tocara pura gente incrédula como él, pues sí los iba a convencer. Imagínense que Tomás quisiera evangelizar a pura gente que tenía que evangelizar Pedro, pues no le iban a creer a Tomás y iban a negar a nuestro Señor Jesucristo. Pero si les predica una persona que lo negó como Pedro, pues sí le iban a aceptar a Pedro la información, y así consecutivamente. La diversidad en el pensamiento, en la conducción, en el comportamiento, en la personalidad de los discípulos era muy importante, porque abarcaba muchos géneros, muchas actitudes, muchas formas, muchos comportamientos, ¿sí? Y no vamos a hablar de Pablo, porque pues Pablo pasó no era apóstol, fue un amigo, por decirlo así, un condiscípulo, que ya después viajó a todos, y como también tenía mucho conocimiento del lenguaje, pues predicó en muchos lugares, como Corinto, como los romanos, ¿sí? Como los Gálatas. ¿Se acuerdan de esos libros que tenemos por ahí? Bueno, pues Pablo andaba en esos menesteres, como tenía conocimiento de las lenguas, pues él pudo hacer eso. Pablo no hubiera existido si Judas Iscariote no se hubiera muerto. En serio. Pablo no hubiera existido si Judas Iscariote no hubiera muerto, porque Judas Iscariote le correspondía ese trabajo, porque él conocía las ciudades, era gente de dinero y hablaba muchos idiomas. Pero pues como nos hacía falta una personalidad con esas capacidades, por eso nuestro Señor Jesucristo recibió en su seno a Pablo. Pero bueno, esa es otra lectura que después la vamos a platicar, y que quisiéramos platicarles ahorita, pero la verdad es que no nos daría tiempo, y todavía tenemos que ver las otras lecturas de este próximo domingo 5 de Pascua. Este paréntesis nada más es para hacerles ver el comportamiento de los discípulos, de los 12 discípulos, ¿sí? Y bueno, y nos sigue diciendo aquí, en el versículo número 6, Jesús le contesta a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Lo vuelvo a repetir, hermanos, no hay otra forma de llegar a nuestro Padre Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aguas, no le anden buscando
tres pies al gato. No anden con que no saben, ¿sí? Olvídense de tantas tonterías que andan haciendo hasta hoy en día. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a llegar a nuestro Padre Dios. Tan, tan. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? La caridad. Tan, tan. En el número 7 dice, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Pues lógico. Pero si ustedes no estudian la palabra de Dios, ¿cómo van a conocer a Jesucristo? ¿Cómo van a conocer a nuestro Padre Dios? Se quedaron con la enseñanza de la doctrina de la primera comunión. Y a veces hasta dieron una lana para allá que hicieran la primera comunión ustedes. Porque eran tan burros que no se aprendían el credo. Eran tan burros que no se aprendían las oraciones. Nunca se pudieron aprender los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 mandamientos de la iglesia. Y no sabían cómo confesarse ni cómo comulgar. Y les preguntaban, ¿a quién recibes en la comunión? A Dios. ¿Cómo que a Dios? ¿A quién recibes en la comunión? Y la respuesta es, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No, a Dios. Pues ¿cómo a Dios? Y así crecemos con esas tonterías y cuando somos grandes, pues no entendemos nada. Porque a lo mejor terminas una carrera, eres un universitario, pero traes una doctrina de cuando fuiste a la primera comunión, de kinder, con dibujitos. Entonces, si no conoces a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vas a conocer a nuestro Padre Dios? Jamás. Qué bueno que estás escuchando esto. Qué bueno que te animaste a perder un poquito de tu tiempo, de las comedias, de tu diversión, de irte al antro, de estar en las redes sociales, por escuchar esto y aprenderlo. Esto es lo que te va a llenar de conocimiento y de vida, para que estés bien contigo y hagas bien las cosas para Dios. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. El comportamiento de nuestro Señor Jesucristo es el mismo comportamiento que tiene nuestro Padre Dios. Así es, aquí en la tierra. Y todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, así lo hace nuestro Padre Dios. En el número 8, fíjense, ahí viene el otro discípulo, de los 4, que son intelectuales, diría yo. Sí, porque yo los he dividido estas tres personalidades de estos 12 discípulos, 4, 4 y 4, 3 veces el 4, que quiere decir 3 veces 3, el número 3 es poder, el número 4 es preparación, 3 veces la preparación. Y los primeros 4 discípulos que mencioné, Simón Pedro, Andrés, Santiago el mayor y Juan, que son los pescadores, yo los he denominado los apóstoles de la vida, del trabajo del hombre. Y a Mateo, a Felipe, Tomás y Judas Iscariote los he denominado como los apóstoles de la intelectualidad. Y los otros discípulos, Simón, Bartolomé, Santiago Menor y Judas Tadeo, los he mencionado como si fuesen apóstoles del pueblo, los más sencillos y humildes. Y vemos como aquí en el versículo número 8 dice, Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. O sea, qué pregunta tan más incoherente. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Ustedes quieren ver a Dios para creer? Inventen. Después de lo que estamos ahorita leyendo, entendiendo, escuchando, no nos hace falta ver a Dios. Ya lo estamos viendo aquí. ¿Qué lo quieres ver con tus ojos? Para ver si verdaderamente tiene barba larga y canosa y está greñudo o trae un corte punk o un corte de los que están usando ahora. Si usa lentes, no usa lentes, si usa bastón, no usa bastón, si está arrugado de la piel o no, si tiene ojos claros o tiene ojos oscuros. O sea, ¿estamos pensando en eso? No, ¿eh? No, nosotros decimos todo lo contrario, pero bueno, Felipe aquí dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. En el versículo número 9, Jesucristo le contesta a Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿Cuántos años tienes tú en la vida ahorita y todavía no conoces a Dios? Todavía no lees, no estudias la palabra de Dios, no te interesa. Te pones a ver la televisión, te pones a embriagarte con la cerveza, con el vino. Te embriagas pero de la pasión del fútbol, o de las luchas, o del béisbol,
o tu pasión es el sexo, los antros, el vicio, la droga, el dinero, el poder. Tanto tiempo, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Cuántos años tienes? A ver, ¿cuántos? Lo hemos dicho, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. Tienes 80, tienes 90 años y tú no conoces al Señor. Oye, no inventes. O sea, ¿qué te pasa? Tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? Pues, ¿estamos viendo a Cristo? Estamos viendo a nuestro Padre Dios. Es lo mismo. La Santísima Trinidad, la Divina Providencia, es lo mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas forman un solo Dios verdadero. Número 10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Hace la pregunta, ¿no crees eso? ¿Estamos dudando? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta, dice nuestro Señor Jesucristo. Pues no puede separar, Dios no se puede separar. Lo que diga el Espíritu Santo es una cosa, lo que dice Jesucristo es otra, lo que dice Dios Padre es otra. No, es Dios en tres divinas personas. El Padre que vive en mí es el que hace su propio trabajo. Y en el versículo número 11 dice, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no crean al menos por lo que hago. ¿Qué hizo Jesucristo? Un montón de cosas. Resucitó a Lázaro. Le devolvió la vida a un niño, Naín. Su madre estaba muy triste por la muerte de su hijo. Jesucristo lo resucita también. Le devuelve la vista a los ciegos. Hace caminar a los paralíticos. Dejar que los niños vengan a mí. Vean esa lectura. Y nos menciona en el número 12 y terminamos, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Y hará otras todavía más grandes porque yo voy a donde está el Padre. El que cree en mí hará también las obras que yo hago, o sea, las mismas. Por ejemplo, Juan Pablo II, uno de los sacerdotes que murió, presbítero, papa, también hizo muchas cosas. Atrajo a mucha gente, evangelizó a muchos, igual que nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí en ese versículo, y hará otras todavía más grandes. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no pudo llegar a América, ni a Asia, ni a África. En cambio, Juan Pablo II sí pudo hacer cosas más grandes todavía. Llegó a América, América del Norte, América Central, América del Sur, llegó a África y llegó ahí a Asia. ¿Se dan cuenta cómo se cumple este versículo? Del número 12. Muy claramente dice, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Nuestro Señor Jesucristo fue a estar allá con nuestro Padre Dios, a formar parte de lo que nosotros conocemos como la Santísima Trinidad. Bueno, este evangelio que hoy hemos escuchado lo tenemos muy claro. No andemos buscando en otro lugar la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Vamos a pasar a la lectura, a la primera lectura, que nos dice que en aquellos, la lectura de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles capítulo 6 del 1 al 7, dice que en aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron con los de lengua hebrea. Fíjense cómo se dan cuenta de lo que les estaba hablando hace rato. Ya había discrepancia, los griegos, los que hablaban griego y los que hablaban hebreo, diciendo que el suministro diario no atendían a sus viudas, no había asistencia, no había caridad. Como que ya se sentían desplazados los de habla griega porque nada más estaban apoyando quizás más a los de las de habla hebrea. Entonces los 12, ya están mencionando aquí los 12, porque Judas Iscariote ya no estaba, pero estaba Matías, convocaron a un grupo de discípulos y les dijeron, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios, nosotros nos vamos a dedicar a la palabra de Dios, a la pastoral, pero hay que elegir a otros ayudantes para que ellos se dediquen a esa cosa de la caridad, en este caso hablan de las viudas, pero también pueden ser de los huérfanos, de los ancianos, de los que tienen hambre, de los que tienen sed, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, por lo tanto, hermanos, escoger a 7, fíjense como el número 7, el número 7 es plenitud, plenos.
Hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Pues sí, tienen que estar llenos del espíritu de Dios y de sabiduría. Nos encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ellos se iban a dedicar a estar haciendo la oración, la del Padre Nuestro, de platicar con nuestro Padre Dios, de invocar a nuestro Señor Jesucristo y de estar predicando la palabra, porque no podían hacer todo, perderían el tiempo, no les alcanzaría el tiempo. Pues ahora en la actualidad a los pastores les da tiempo hasta de casarse y tener hijos. A los presbíteros les da tiempo hasta de un día no abrir la iglesia y no dar misa. Y les da tiempo todavía de ir a visitar a sus familiares, de echarse una cenita en el Vips, en el Tox, en el Sambors. Es que están muy ocupados, pobrecitos, también ahí están evangelizando. Dice un amigo, pues a mí me gustaría ir a los tables a evangelizar a las muchachas, ¿verdad? O sea, no les daba tiempo, por eso eligen a 7. Y aquí nos mencionan los nombres, miren. La propuesta les pareció bien a todos, pues lógico, y eligieron a 7, fíjense, Esteban. Hombre lleno de fe. Lleno de fe quiere decir que tenía muchas obras, que hacía muchas obras. Ah, bueno, pues ahí está, Esteban. ¿Sí? Lleno del Espíritu Santo. A Felipe, otro Felipe, ¿eh? No era el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, ni discípulo, no, era otro. Desgraciadamente, pues los nombres se repiten, por eso en la actualidad tenemos apellidos, para podernos distinguir unos de otros, porque si no era un embarramiento de todo, imagínense, ¿sí? Que dijeran el nombre, no, que mira, que Marcos, ¿cuál Marcos? Pues el Marcos, el mismo Marcos, no, pues no, no es el mismo, es otro. Aquí estamos viendo cómo entonces estamos conociendo los nombres. Esteban, lleno de fe y de Espíritu Santo. Felipe, Prócoro, otro. Nicanor, otro. Timón, otro. Parmenas y Nicolás, ¿sí? Y que nos dice que era prosélito de Antioquía. Es ahí en donde nos empiezan a decir que somos cristianos, en Antioquía. No se les vaya a olvidar ese dato, ¿eh? Presúmanle a la gente de que ya aprendieron algo nuevo. Oye, ¿desde cuándo te dicen cristianos? Y bueno, yo desde que yo nací, pero a los cristianos les dicen cristianos ¿desde cuándo? Pues desde los años 70 en Antioquía, porque había un prosélito por ahí, Nicolás, que anduvo predicando la palabra del Señor y haciendo obras buenas en nombre de Cristo, y empezaron a decirles, estos son los hijos de Dios, son los hijitos de Dios, los chavos, los escuinclitos de Dios, los chiquillos y chiquillas de Dios. Y nos empezaron a decir cristianos. La propuesta les pareció bien, bueno, entonces se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos. Por eso los obispos en la actualidad imponen las manos en los nuevos presbíteros, en los nuevos que se ordenan. Es una forma. Aquí es en donde estamos dándonos cuenta de que se está instituyendo el sacerdocio. Y mucha gente piensa que el sacerdocio se instituyó en la última cena, en la institución eucarística. No. Hay unos pequeños errores, pero bueno, no nos vamos a meter en eso, pero nada más lo estamos identificando para que ustedes lo tengan en cuenta. Y bueno, les pusieron las manos orando, no nada más les ponen las manos encima de la cabeza, les las ponen y oran. La palabra de Dios iba cundiendo, se iba haciendo más extensa la palabra de Dios, ¿sí? Y en Jerusalén crecía mucho el número de los discípulos, muchos discípulos se empezaban a acercar. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe, fíjense, muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe de nuestro Señor Jesucristo, se estaban convirtiendo. ¿Por qué dirán ustedes, bueno, por qué cuando estuvo Jesucristo los fariseos y los escribas no se convirtieron? Sí hubo varios, José de Arimatea, hasta le regaló la sepultura a nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo también se convirtió, había varios, porque fue poco a poco. No te vas a convertir de la noche a la mañana, ¿sí? Porque poco a poco te tienen que ir cortando las orejas de burro. Entonces poco a poco el Señor te va llamando. Bueno, vamos a pasar a la lectura, ya después de ver esta actividad de los discípulos, de cómo fue su situación, y que vemos cómo hay una situación de los griegos y de los hebreos en que empiezan a tener ciertas circunstancias de conflicto, pero son resueltas por los apóstoles, escogiendo a 7 discípulos que se pusieran a hacer el trabajo de la caridad, para que ellos nada más se dedicaran a la predicación y al evangelio y a la oración. Y vemos cómo aquí se instituye también el sacerdocio, imponiéndole las manos y haciendo oración. Eso es lo que nos menciona esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y vamos entonces ahora a ver la lectura de
San Pedro, la primera carta del capítulo 2 del 4 al 9, y dice, acérquense al Señor, nos menciona, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida preciosa ante Dios. A Él nos debemos acercar a las cosas de Cristo, no a las cosas de otra. No, de Cristo. ¿Sí? Y que fue escogida por Dios, Dios lo escogió así, tienen que hacerse las cosas. También vosotros como piedras vivas entran en la construcción del templo del Espíritu. También nosotros, ¿sí? Al tener a nuestro Señor Jesucristo estamos entrando al templo, estamos en esa construcción, formamos parte, somos un tabique, somos un cemento, somos un aplanado, somos un techo, somos un piso, somos una loseta en esa construcción del edificio de nuestro Señor, formando un sacerdocio sagrado. ¿Se dan cuenta? Todos somos sacerdotes, todos, desde nuestro bautismo ya somos sacerdotes al servicio de los demás. Decía por ahí un fulano que sale en la televisión, al servicio de la comunidad. ¿Sí? Nosotros somos al servicio de las personas de la comunidad. Desde que nacemos y somos bautizados, tenemos ese don de ser sacerdotes. Y si conocemos a Cristo, pues con mayor razón. Y si verdaderamente conocemos a Jesucristo, conocemos a nuestro Padre Dios y no hay vuelta de hoja. ¿Sí? Formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales no corporales. ¿Cuántos católicos seguimos haciendo sacrificios corporales? No, ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo, dice la Escritura. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Ofrecer al Señor nuestro comportamiento, ofrecer al Señor una obra de caridad diaria, ofrecerle al Señor nuestra manera de ser sencillos, humildes, de no ser soberbios, de no ser avariciosos, de no ser enojones, de no tener esa ira por el rencor, etcétera, etcétera. Formas espirituales, aprender la palabra de Dios y hacer a los demás, son cosas espirituales. No empezar a decir, ya no, yo me voy a ir desde Peralvillo hincado hasta la basílica, yo me voy a golpear la espalda con un látigo. No, olvídense de esas cosas tontas. Eso déjenlo para el año 1500, en la época de los indígenas, que no tenían preparación. Nos menciona aquí, dice, yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, el que crea en ella no quedará defraudado. Pues esa piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, y si creemos en Él, el que cree en mí no morirá para siempre, dice la Escritura. ¿Se acuerdan de eso? Es la piedra que desecharon los constructores que estaban construyendo, esos escribas y fariseos, los judíos, el pueblo judío, y la desecharon, no aceptaron a Jesucristo, dijeron que era un profetilla ahí de quinta, un profeta, es uno de nuestra raza, un profetilla de quinta, no lo aceptaron, ¿sí? Esta se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropezar y en roca de estrellarse, Jesucristo, porque muchos no aceptan su mensaje, su doctrina, y se estrellan con la verdad. Les hace triste su comportamiento. Por eso dice que es una roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra. Ese es su destino. Hay gente que no quiere creer en Cristo y Dios. Formidable, estupendo, ¿verdad? Para ellos. ¿Sí? Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada. Nos está dando los datos. Somos escogidos, somos sus sacerdotes, estamos consagrados, somos templos del Espíritu Santo. Un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y entrar a la luz maravillosa. En el momento que estás aprendiendo esto, se te quitan las tinieblas y empiezas a conocer la luz maravillosa que es Dios. Eso es lo que nos están diciendo las lecturas del día de hoy. Y Pedro les está dando esa explicación a aquella gente, y en realidad no la está dando a nosotros. ¿Qué dice el Salmo responsorial? La respuesta dice, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Pues sí, siempre estamos esperando la misericordia de nuestro Señor. Aclamad justos al Señor. Hay que aclamarlo siempre, alabarlo, pedirle, que merece la alabanza de los buenos. Dar gracias al Señor con la cítara, o sea, musicalmente. Hay que cantar también. Tocar en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que hagamos todo un cántico. Por eso los judíos cantan, por eso las iglesias cantamos, alabamos.
Te alabaré, alabaré, alabaré. Y seguimos cantando al Señor. Y hacemos muchas canciones. Que la palabra del Señor es sincera. Y todas sus acciones son leales, lógico. Nuestro Señor es sincero y es leal. No podemos confiar en nadie. Maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios, lo dice la Sagrada Escritura. El alma, la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Él ama la justicia y el derecho. Nuestro Señor ama la justicia y el derecho. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles. Siempre está con nosotros, siempre nos está viendo. Siempre está con nosotros, no nos abandona y siempre nos va bien. Tenemos casa, vestido, sustento, tenemos todo, tenemos felicidad. Nos protege del maligno, nos protege de todas las cosas malas que hay en el mundo. A pesar de que el maligno ahí anda y dándole, dan. ¿Sí? En los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte. Pero no estamos tratando de librarnos de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Porque sabemos que todos vamos a morir. Que quede claro. Tengas la edad que tengas, te puedes morir. No vais a empezar con que, ay, no, es que Dios no me quiere, ya por eso me estoy muriendo. No. Todos nos vamos a morir. ¿Que qué feo se siente? Pues sí, se siente muy feo, pero pues, ¿qué quieres? Ese es nuestro trance y lo tenemos que llevar a cabo. Y reanimarlos en el tiempo de hambre, dice el Salmo responsorial número 32. Bueno, pues estas lecturas que hoy hemos escuchado del quinto domingo de Pascua, que estamos cerrando con broche de oro, nos están dando un mensaje muy importante. La importancia se reditúa en que no hay otro camino que es Cristo. Y tenemos que ponernos a trabajar. Somos parte de esa construcción. Nuestro Señor es esa piedra que desecharon, pero nosotros somos un tabique, cemento, yeso para esa construcción. ¿Sí? Y Pedro nos está diciendo, también nos está diciendo que estemos pendientes nosotros porque somos escogidos. Y nos dicen los Hechos de los Apóstoles que pues hay que dedicarnos a la predicación, pero hay gente que también tenemos el don de dedicarnos a la caridad, pues adelante. Espero que estas lecturas las tengamos presentes y sigamos adelante con nuestro Señor. Que Dios los bendiga.